Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy les explicaré cómo identificar la potencia eléctrica de cada electrodoméstico, equipo eléctrico o electrónico que se usa en casa. Para este propósito debo hacer uso de la ley de Watt, que dice que la potencia consumida es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula. En honor a James Watt se usa la letra W como unidad de medida de potencia eléctrica, que significa watt o vatio. Sus múltiplos son el milivatio y el kilovatio, aunque existen más múltiplos, pero los más usados son estos. Esta es la fórmula. La potencia es igual al voltaje multiplicado por la intensidad, donde la unidad de voltaje viene dado en voltios, la intensidad en amperios y la potencia en vatios. Esto es todo lo que se necesita para identificar o calcular la potencia de los equipos en casa. Para identificar la potencia eléctrica en una refrigeradora, debo observar en la parte posterior inferior existe una placa o etiqueta con todos los datos técnicos, tanto eléctricos y mecánicos. Aquí puedo observar que el compresor de la refrigeradora funciona de 115 a 127 voltios a 60 Hz. Está protegido térmicamente 21 LRA, que es la corriente de arranque, y usa un tipo de refrigerante 134A. La corriente que necesito para poder calcular la potencia eléctrica debería estar en la placa con las letras RLA, en inglés Revolutions, que significa amperios de carga nominal. También puedo encontrar las letras FLA, que es lo mismo que RLA. Esto depende del fabricante. En otras palabras, es la corriente o intensidad de pleno funcionamiento. El dato que me brinda la placa es 21 LRA. LRA en inglés Locked Road Ramp, que significa amperios de motor bloqueado. Es decir, cuando el motor arranca, así que tengo LRA igual a 21 amperios. Para calcular RLA hago uso de la siguiente fórmula, ya que LRA es mayor 5,9 veces RLA, dependiendo del tipo de compresor yo utilizaré 5. RLA es igual a LRA sobre 5, reemplazo 21 amperios por LRA, realizo la división y lo que obtengo es 4,2 amperios. Este es el dato que necesito para calcular la potencia eléctrica. Para ello hago uso de la ley de Watt, donde la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Reemplazo los datos de, en mi caso, 115 voltios, que es el voltaje en mi casa, y la corriente calculada 4,2 amperios. Realizo la multiplicación y obtengo 483 vatios. Para obtener la potencia en kilovatios divido para 1000 y obtengo 0.483 kilovatios. Esto en cuanto a la potencia de la refrigeradora. Algo que se debe recordar es que la refrigeradora funciona con corriente alterna. Para la potencia de una impresora, en la parte posterior de la misma puedo encontrar una etiqueta o placa de datos técnicos, en la que puedo identificar los datos que necesito. Es una impresora que funciona de 110 a 127 voltios con corriente alterna a una frecuencia de 50 o 60 Hz, con una intensidad o corriente de 4,6 amperios. Aplico la ley de Watt. Reemplazo mis datos. En mi casa el voltaje es de 115 voltios, así que me queda lo siguiente. El voltaje de 115 voltios por la intensidad de 4,6 amperios. El resultado es 529 vatios. Para pasarlo a kilovatios, divido para 1000. Obtengo 0.529 kilovatios, que es la potencia de la impresora. Para la potencia del televisor, de igual forma, en la parte posterior encuentro una etiqueta o placa con todos los datos necesarios. El televisor funciona de 100 a 240 voltios de corriente alterna a 50 o 60 Hz, con una corriente o intensidad de 1,25 amperios. Aplico la ley de Watt, reemplazo mis datos, sigo con 115 voltios, así que me queda lo siguiente. Potencia es igual al voltaje de 115 voltios por la intensidad de 1,25 amperios. El resultado es 143,7 vatios. Para pasarlo a kilovatio divido para 1000 y obtengo 0.1437 kilovatios, que es la potencia del televisor. Para identificar la potencia de un foco, en este caso tengo un foco LED. En el mismo foco puedo identificar la potencia, que es de 9 vatios. También me da la intensidad o corriente del foco, del cual puedo hacer uso para calcular la potencia, pero ya me da la potencia, así que no necesito calcularla. Para pasar la potencia de vatios a kilovatios, lo que hago es dividir 9 para 1000
obtengo 0.009 kilovatios. Esta es la potencia del foco. He obtenido la potencia de 4 equipos que se usan en casa, aunque lo mejor es medir la corriente con un amperímetro o medir la potencia directamente con un batímetro. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.